Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 16. El tema de hoy, la abundancia del corazón. Durante muchos años he querido conocer en persona a Billy Graham, pero nunca lo he logrado. Por eso me sentí honrado al descubrir que me seguía en Twitter. Desde luego, también comencé a seguirlo. Siempre ha sido uno de mis héroes de la fe. A lo largo de los años ha llegado a ser uno de los evangelistas más notorios, hablando a más gente sobre Jesús que cualquier otra persona en la historia. He oído a Billy Graham predicar en incontables ocasiones y en cada una de ellas me he sentido inspirado. Una vez comentó que antes de compartir un mensaje le gusta llenar su corazón, esto es, dedicar tiempo para preparar suficiente material como para realizar 5 charlas y así poder hablar desde la abundancia. Según Jesús, el corazón realmente importa. En Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo almacenar cosas buenas en tu corazón? Vamos a leer Proverbios capítulo 2, desde el versículo 1 al 11. Hazle caso a la sabiduría. Vamos a leer en PDT. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces entenderás y aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da la sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. Amén. Vamos al primer punto. Atesora la palabra de Dios en tu corazón. ¿Anhelas conocer mejor a Dios? ¿Quisieras ser más sabio, más hábil, tener más conocimientos y comprensión? Te animo a que formes el hábito cotidiano de leer la palabra de Dios. El escritor de Proverbios nos invita así en los versos 1 y 2 y en el verso 10. Si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, la sabiduría vendrá a tu corazón. ¿Qué debes hacer? Atesorar las palabras de Dios dentro de ti, aceptar, escuchar y aplicar, llamar y buscar. Si lo buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Esto quiere y requiere tiempo y compromiso. Separa un tiempo habitual para leer la Biblia y agrégalo a tu calendario como una prioridad importante. ¿Qué promete Dios? El Señor dice en el verso 5 que hallarás el conocimiento. En virtud de su carácter, Dios da la sabiduría y el conocimiento, ayuda, protección y discreción. Promete cuidar el sendero de los justos y proteger el camino de los fieles. Te librará del camino de los malvados y de los que profieren palabras perversas. Vamos a orar. Señor, ayúdame cada día a invertir tiempo contigo. Haga esta oración con todas sus fuerzas, pidiéndole al Señor que le ayude a tener la prioridad. Dígale, Señor, ayúdame a tener prioridad tu palabra, a poner en primer lugar tu palabra. Ayúdame a invertir el tiempo contigo y a aplicar las enseñanzas de la Biblia en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Mateo capítulo 12. Abra ahí su Biblia en Mateo capítulo 12. Recuerde que estamos leyendo en PDT. Y vamos a leer desde el verso 22 hasta el 45. Después le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo porque estaba atormentado por un demonio. Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Toda la multitud quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús, a lo mejor este hombre es hijo de David. Cuando los fariseos escucharon esto, dijeron, este expulsa a los demonios solo por el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido,
Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. Y si Satanás es el que expulsa a los demonios que son de él, está peleando contra sí mismo. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Ustedes dicen que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, pero si en verdad, y si es verdad que yo expulso demonios por el poder de Belcebú, ¿con qué poder expulsan sus seguidores a los demonios? Por eso ellos mismos demostrarán que ustedes están equivocados. Pero si yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, entonces está claro que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Aleluya. ¿Cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias? Primero tiene que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. El que no está conmigo está en mi contra, y el que no me ayuda a recoger la cosecha la desparrama. Por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y los insultos que profieren, pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el que viene. Lo que haces muestra lo que eres. Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Danos pruebas. Entonces, algunos maestros de la ley y fariseos le pidieron: Maestro, haznos un milagro como prueba. Pero él les dijo: esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se la van a dar ninguna señal, solamente la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el estómago de un monstruo marino durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. En el día del juicio, los de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su manera de pensar y de vivir cuando Jonás les anunció el mensaje. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Jonás. En el día del juicio, la reina del sur se levantará y condenará a esta generación, porque ella vino desde muy lejos para aprender de la sabiduría de Salomón. Y yo les digo que aquí hay alguien más grande que Salomón. El regreso del espíritu maligno. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, pasa por lugares secos, busca dónde quedarse a descansar, pero no encuentra nada. Entonces el espíritu dice: voy a volver a la casa de donde salí. Al llegar se da cuenta de que está desocupada, limpia y ordenada. Entonces va y trae a otros 7 espíritus peores que él y se van a vivir allí. Al final esa persona queda peor de lo que estaba antes. Lo mismo le pasará a esta perversa generación. Santo Dios. Segundo punto, sé lleno del Espíritu Santo. Las palabras que expresan tus labios realmente importan. Cada palabra que decimos puede ser un ladrillo para edificar o una excavadora para destruir. Escribe Joyce Meyer: lo que fuera que esté atesorado en tu corazón, tarde o temprano se manifestará por tus labios. Ten cuidado con lo que ves, lees y piensas. Llena tu corazón con cosas buenas y siempre tendrás buenos pensamientos, dirás buenas palabras y darás buen fruto. Jesús dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. El contexto de la expresión de Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca, es su enseñanza sobre el Espíritu Santo en oposición a los espíritus malignos. No puedes cambiar tu patrón de pensamiento tú solo por tu cuenta. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo, llenarte de su amor y su buen fruto. Todo lo que Jesús dice en los versículos 30 al 32 para explicar que el único pecado imperdonable es resistir al Espíritu Santo a través de tu vida,
A menudo la gente se preocupa pensando que ha cometido el pecado imperdonable. No obstante, si algo así te preocupara, es casi seguro que no lo hayas cometido. No hay pecado que no pueda recibir perdón si te arrepientes y pides que Dios te perdone. El único pecado imperdonable es rehusar arrepentirte, rechazar volver a Cristo y resistir al Espíritu a lo largo de tu vida. Al Espíritu Santo, ¿no? Jesús describe cómo obran los espíritus malignos y en base a ello advierte el peligro de volver a nuestra antigua forma de vivir luego de haber limpiado la casa. Jesús señala que cuando la gente vuelve a sus antiguos pecados, suele hacerlo de forma más excesiva. Y entonces el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Los fariseos y los maestros de la ley son un ejemplo de esto. Han visto muchas señales milagrosas de Jesús, pero rehúsan reconocer que su poder viene por la obra del Espíritu Santo. Cuando le dicen queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya, lo hacen de forma ruda, como si él estuviera bajo indagatoria. No obstante, la respuesta de Jesús cambia el enfoque. Comparándose con el profeta Jonás del Antiguo Testamento, Jesús se refiere a lo que ocurriría pronto, su muerte y su posterior resurrección, 3 días después. La resurrección de Jesús es la señal máxima de su identidad. Jesús ofrece 2 casos de estudio del Antiguo Testamento para mostrar que los fariseos ya disponen de suficientes evidencias. Primero, cuando Jonás predicó a los ninivitas, estos cambiaron su vida. Jesús es mayor que Jonás. Segundo, la reina de Sabá reconoció la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Jesús es mayor que la sabiduría de Salomón. Para ellos y nosotros no hay necesidad de mayor evidencia. Es el Espíritu Santo quien se deshace de los poderes demoníacos. Por tanto, debemos entablar una batalla diaria para resistir al mal y en simultáneo pedir que el Espíritu Santo nos llene. La prueba para saber si nuestro corazón es bueno es analizar lo que sale o surge de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice, raza de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón habla la boca. La manera de cerciorarte de que dirás cosas correctas es asegurarte de que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, ayúdame a llenar mi corazón continuamente con buenas cosas y guardarlo del mal. Te pido en oración que me llenes nuevamente con tu Espíritu, para que mi boca pueda cantar y alabar tu nombre todo el tiempo, porque esa es la abundancia de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 32. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el capítulo 33, verso 20. Génesis 32. Reunión con Esaú. Jacob continuó su camino y se encontró con unos ángeles de Dios. Cuando los vio les dijo, este es el campamento de Dios. Por esa razón llamó a ese sitio Mahanayim. Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en el área llamada Seir, que quedaba en la región montañosa de Edom. Jacob mandó unos mensajeros a donde estaba Esaú. Les dijo, díganle esto a mi señor Esaú. Su siervo Jacob le manda a decir, he vivido con Labán todos estos años. Tengo ganado, burros, ovejas, esclavos y esclavas. Mi señor, te mando este mensaje para pedir que nos aceptes. Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, fuimos a donde estaba tu hermano Esaú. Él y 400 hombres más saldrán a recibirte. Jacob se atemorizó mucho y se angustió. Dividió a su gente, a los rebaños, al ganado y a los camellos en 2 grupos. Pensó, si Esaú viene y ataca al primer grupo y lo destruye, entonces el otro podrá escapar. Entonces Jacob dijo, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi papá Isaac, Señor, tú que me dijiste regresa a tu país, al lugar donde naciste, y te haré prosperar. No soy digno de todas las muestras de bondad y lealtad que has tenido conmigo tu siervo. La primera vez que crucé el río Jordán, solo llevaba mi bastón. Ahora tengo tantas cosas que me puedes separar en 2 grupos. Por favor, protégeme del gran poder de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a destruirme y a matar incluso a las madres con sus hijos. Tú me dijiste, te haré el bien
y te haré que tengas tantos descendientes como arena en el mar. Habrán tantos que no se podrán contar. Jacob pasó la noche allí. Después escogió entre lo que tenía un regalo para su hermano Esaú. Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Puso cada rebaño por separado a cargo de uno de sus esclavos. Después les dijo a sus esclavos: vayan delante de mí y dejen un espacio entre cada rebaño. Jacob le ordenó al primer esclavo: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte a quién le perteneces, a dónde vas, de quién son los animales que llevas allí, tú le responderás: pertenece a su siervo Jacob, son un regalo que él envía. Mire, ahí viene él detrás de mí. Después les ordenó al segundo, al tercero y a todos los esclavos que llevaban cada rebaño: todos le dirán eso mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le dirá: mire, ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros. Jacob pensó: voy a calmarlo con los regalos que le mando por delante. Así se portará amable conmigo cuando me vea. De manera que envió los regalos antes que él y pasó la noche allí en su campamento. Esa noche Jacob se levantó, llevó a sus esposas, a sus esclavas y a sus 11 hijos y los hizo atravesar el río Jaboc por el cruce. Después de que los hizo atravesar el río, mandó también con ellos todas sus posesiones. La lucha con Dios. Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se le dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob dijo: no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó: ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió: Jacob. Después el hombre dijo: de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Entonces Jacob preguntó: por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó: ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo: aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Jacob estaba cojeando debido a su cadera dislocada y mientras pasaba por Penuel amaneció. Entonces, hoy en día el pueblo de Israel no come el tendón que está en la unión de la cadera porque Jacob fue golpeado en esa parte. Capítulo 33. Jacob muestra su valentía. Jacob levantó sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Primero puso a las siervas y a sus hijos, después a Lea y a sus 2 hijos, y finalmente puso a Raquel y a José. Jacob se puso al frente de todos y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que estuvo cerca de su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Le lanzó sus brazos alrededor del cuello y lo besó. Los dos lloraron. Después Esaú vio a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son los que están contigo? Jacob respondió: estos son los hijos que Dios me ha dado a mí, tu siervo. Entonces las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Lea y sus hijos también se acercaron y se inclinaron. Después se acercaron Raquel y José y se inclinaron. Esaú preguntó: ¿qué sentido tenía mandar todos esos grupos con los que me encontré? Jacob respondió: esos eran para que me aceptaras, mi señor. Entonces Esaú dijo: hermano, yo ya tengo suficiente, quédate con tus cosas. Pero Jacob dijo: no, por favor, si en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Para mí verte es como ver la cara de Dios. Estoy feliz de que me hayas aceptado. Te ruego que acepte mi bendición que traigo. Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo todo lo que necesito. Entonces Jacob le rogó y Esaú aceptó. Después Esaú dijo: continúa tu camino y yo iré a tu lado. Pero Jacob le dijo: tú sabes, mi señor, que mis hijos están débiles y debo cuidar de mis animales y sus crías. Si los hago caminar mucho, en un día se mueren. Ve tú, mi señor, adelante de mí. Yo te seguiré al paso de las crías y de los niños, hasta que encuentre a mi señor en Seir. Entonces Esaú dijo: entonces te voy a dejar a alguno de mis hombres para que te ayuden. Pero Jacob dijo: ¿para qué? Ya es suficiente con lo amable que ha sido mi señor. Entonces ese día Esaú emprendió su viaje de regreso a Seir.
Pero Jacob se fue a Sucot y ahí construyó una casa y establos para sus animales. Por esa razón llamó a ese lugar Sucot. Finalmente, Jacob terminó a salvo su viaje desde Padán Aram y llegó a Siquén en la tierra de Canaán. Montó su campamento cerca de la ciudad. Le compró por 100 monedas de plata a la familia de Hamor, el papá de Siquén, el terreno donde había acampado. Construyó ahí un altar y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Amén. Tercer punto, lucha con Dios en oración. ¿Enfrentas miedos o preocupaciones grandes en tu vida? Jacob enfrentó una situación muy preocupante. Había reñido con su hermano Esaú y temía que éste pudiera deshacerse de él. Sintió mucho miedo y se puso angustiado. Jacob era un hombre de oración. Pese a todo su pecado, conocía a Dios y reconocía su propia indignidad. Cuando dijo en el verso 10, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Oró, creyó y reclamó la promesa de Dios. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Su oración fue respondida más allá de lo que pudo haber imaginado. La oración no siempre es tan sencilla. A veces pareciera como Jacob que tenemos que luchar con Dios. Lo dice en los versos 22 al 32 y también Colosenses 4:12. Puede ser costosa. La oración puede ser costosa en términos de tiempo y energía. Requiere determinación. Jacob dijo a Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero se nos dice que a partir de entonces caminó con su cabeza dislocada. Tal vez el equivalente neotestamentario más cercano sea la espina clavada en el cuerpo del apóstol Pablo, que habla en 2 Corintios 12:7. ¿Quién le pidió 3 veces a Dios que se la quitara? Tu debilidad, tus vulnerabilidades no impiden que Dios te use. De hecho, Dios suele usar nuestras debilidades más que nuestras fortalezas. Dios no quitó la espina del cuerpo de Pablo. En cambio le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás sientas como si tuvieras una espina clavada en el cuerpo o si caminaras con la cadera dislocada. Tienes cierta vulnerabilidad o una incapacidad aparente. La misionera Jackie Pulliger comenta que nunca confía en nadie, que no camine con una cojera. Suele ser mediante las dificultades, las decepciones, las luchas que nuestros corazones son cambiados. Vemos la transformación en Jacob luego de haber luchado con Dios. Su actitud hacia su hermano fue totalmente transformada. Después de la victoria que había logrado en oración, todo pareció encajar. Hubo un maravilloso reencuentro y una emotiva reconciliación. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y lo besó, dice en el verso 4. Y dice, entonces los dos se pusieron a llorar. Su actitud mutua había cambiado por completo. En el verso 9, Esaú dice, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. Y Jacob responde en los versos 10 y 11, no, por favor, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido tan bien. Ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por ser un Dios que responde nuestras oraciones. Ayúdanos a luchar en oración como Jacob. Te pido que traigas reconciliación en todas nuestras relaciones, con los hermanos y las hermanas en Cristo. Reconciliación en la familia, entre esposos, padres e hijos, hijos y padres. Señor, y todas las demás relaciones. Que mi boca hable de la abundancia de mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade lo siguiente. Génesis 32, versículo 1 y 33 hasta el 20. La relación de Jacob con sus padres, su suegro y su hermano no era nada perfecta. Pero en todo vemos el amor y la provisión de Dios para ellos. Luego de haber luchado con Dios en oración, se evidencia una nueva humildad en Jacob. Por primera vez leemos sobre él como alguien dispuesto a dar en lugar de simplemente tomar. Excelente. Lo que cambia nuestro corazón es al haber luchado con Dios en oración. No lo olvidemos.
Y recordemos que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.